¿Cuál es el origen de este icónico personaje llamado Frederick Charles Krueger, o simplemente Freddy Krueger? Es un personaje de la serie de películas A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la calle Elm, o Pesadilla en la calle del infierno, según sea el país. Apareció por primera vez en 1984, de Wes Craven, como el espíritu de un asesino en serie quemado que mata a sus víctimas en sus sueños, causando con ello su muerte en el mundo real. La revista Wizard clasificó a Freddy como el 14º villano más grande, mientras que el canal de televisión británico Sky 2 lo incluyó en el 8º lugar, y el American Film Institute lo calificó en el 40º puesto en su lista de 100 años 100 héroes y villanos de la AFI. En 2010, Freddy ganó un premio por mejor villano, antes Most the Vile Villain en los Scream Awards. Según Wes Craven, director y guionista de la película A Nightmare on Elm Street de 1984, el personaje de Freddy Krueger estuvo inspirado en 3 artículos que leyó en el periódico Los Angeles Times. En dichos artículos se narraba cómo unas personas que vivían en el sureste de Asia murieron mientras tenían unas pesadillas. Una de las víctimas era el hijo de un ingeniero que rehusaba dormir debido a las pesadillas que tenía. Su familia estaba preocupada, ya que no había estado varios días sin dormir, hasta que una noche se quedó dormido y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar y al entrar en su habitación lo encontraron muerto. Según Craven, se realizó una autopsia y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto, y encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron que había tomado. Él las había escupido y las escondió. Me pareció una historia tan increíblemente dramática que estuve intrigado por ella durante por lo menos un año, hasta que finalmente decidí escribir algo sobre este tipo de situación. Craven sostuvo en una entrevista que el origen de Krueger está también basado en algo que ocurrió cuando era niño. Una noche, mientras estaba en su habitación, escuchó unos ruidos y vio a través de la ventana a un hombre de aspecto tenebroso que estaba en la calle. El hombre lo miró directamente a los ojos, sonriéndole, y Craven se escondió. Tras estar escondido en su cama, volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre seguía en el mismo lugar. Craven le contó a su hermano mayor y cuando él bajó las escaleras para examinar, no había nada en la calle. Según el director, la idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue el origen de Freddy. La idea del guante del personaje está basado en el temor inconsciente que tienen los humanos a los depredadores, y las cuchillas de Krueger representan las garras, dientes y cuernos de los animales. El color del suéter de Freddy, por su parte, surgió tras leer la revista Scientific American en 1982, donde se señalaba que los colores que más chocan a la retina humana eran el verde y el rojo. El origen. Durante la Navidad de inicios de la década de los 40, una joven monja llamada María Elena, conocida como Amanda Krueger antes de entrar a la orden, fue encerrada y accidentalmente en la división de criminales dementes del hospital psiquiátrico Western Hills, donde colaboraba como enfermera. Durante días fue violada y torturada por los 100 pacientes allí confinados. Solo tras acabar las fiestas, cuando el hospital reabrió, fue encontrada apenas con vida y embarazada. Meses después, Frederick Charles Krueger nació y fue dado en adopción. Freddy fue puesto en adopción al señor Underwood, un alcohólico abusivo que lo maltrataría en sus primeros días. Con el paso del tiempo, Freddy empezó a mostrar un comportamiento psicopático, matando animales pequeños. A menudo era ridiculizado por los compañeros quienes lo llamaban el hijo de 100 maníacos. En la etapa final de su adolescencia, Freddy empezó a disfrutar de los golpes y castigos asociados con el placer. También desarrolló lo que llamaba el secreto del dolor. Según esta filosofía, solo tras sentir y controlar el dolor puedes empezar a aplicarlo a los otros. Por ello practicó el masoquismo y la automutilación hasta convertir el sufrimiento en placer. Posteriormente, en orden de esta misma filosofía, asesinar a su padre adoptivo. Una vez adulto, Freddy Krueger se casó con una mujer llamada Loretta, con quien tuvo una hija, Catherine. La familia Krueger vivió en la casa de la infancia de Fred, Elm Street 1428. Freddy trabajaba en la central eléctrica local y en la caldera de la central había capturado a más de 20 niños del vecindario y los había asesinado. La policía no pudo resolver el caso, mientras los periódicos lo apodaron el acuchillador de Springwood.
Catherine era una niña cuando los niños del vecindario empezaron a desaparecer y ser encontrados muertos. Poco después, Loretta se dio cuenta de que en el sótano de la casa, Freddy tenía un cuarto secreto donde guardaba diferentes herramientas de tortura, recortes de diarios, versiones diferentes de su famoso guante, entre otras cosas. Aunque, cuando él la descubre, le promete que no le dirá nada a nadie. Loretta es asesinada por Freddy en frente de su hija, a quien Freddy intentó convencer de que había castigado a Loretta por inmiscuirse en su trabajo especial, por lo que no había necesidad de hablarlo con otros. Sin embargo, la pequeña habló, lo que puso a Freddy en la mira de la policía y sus vecinos. En 1966, Freddy fue arrestado por los asesinatos de los niños perdidos. Catherine fue puesta en cuidado adoptivo y luego fue adoptada. Debido a que la orden de allanamiento no fue firmada correctamente, todas las evidencias se descartaron, siendo Freddy liberado en 1968. Después del juicio de Freddy, Amanda Krueger se ahorcó en la misma torre donde fue violada. Esa misma noche, los padres del vecindario decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Siguieron a Krueger hasta su cuarto de calderas, hicieron un camino de gasolina hasta la entrada y lo quemaron vivo. Mientras las llamas se apoderaban de la caldera, ante un moribundo Freddy, se presentaron los demonios de los sueños para tentarlo. Estos demonios vagaban por la tierra buscando un alma cruel y sanguinaria para convertir los sueños en realidad. Freddy aceptó su oferta para ser eterno. La gente que ajustició, ignorando en lo que se había transformado y creyendo que todo había acabado, llevó los restos de Freddy al cementerio de autos Penny Brothers y encerrado en el maletero de un viejo Cadillac rojo, negando a su cadáver la oportunidad de descansar en paz en suelo consagrado, evitando así uno de los pocos métodos podrían haber evitado su transformación o al menos que se volviera tan poderoso. Catherine fue adoptada por la familia Burroughs, llevada fuera de Springwood y sus registros se borraron. La serie de eventos de las películas. 13 años después, Krueger se convirtió en una leyenda urbana mencionada en una ronda infantil que para los niños carece de significado. Los padres de Elm Street recordaban en silencio los eventos de la década anterior, mientras sus hijos ya eran adolescentes. A finales de 1961, los adolescentes de Springwood, específicamente aquellos cuyos padres tomaron parte en el asesinato de Krueger, empezaron nuevamente a morir, pero esta vez de una manera peculiar, mientras dormían. A menudo los padres ignoraban o rechazaban las historias de sus hijos, quienes decían haber visto a un hombre llamado Freddy que estaba atormentándolos en sus sueños. Mientras la víctima dormía, Krueger podía invadir y tomar el control de sus sueños, llevándolos hasta la muerte. Cualquier daño que era realizado en sus sueños persistía en el mundo real, permitiéndole así cometer múltiples asesinatos. A menudo Freddy jugaba con sus víctimas, cambiando de forma y apareciendo de imprevisto. A menudo en la misma fábrica donde fue quemado, sus poderes aumentaban. A medida que más personas creían en su existencia, en la cima de sus poderes podía causar grandes daños en el mundo real, como la posesión de humanos, como se muestra en la segunda película, o de su propio cadáver en la tercera película. Al asesinar a sus víctimas, las almas de los adolescentes eran absorbidas en el cuerpo de Krueger, adquiriendo aún más poder. Freddy Krueger en los videojuegos. La primera aparición de Freddy en un videojuego fue en el juego de 1989 de Nintendo Entertainment System, A Nightmare on Elm Street. El juego fue publicado por LJN Toys y desarrollado por Rare. Un segundo juego para las computadoras Commodore 64 y 2 también se lanzó en 1989, lanzado por Monarch Software y desarrollado por Westwood Associates. Freddy Krueger apareció como un personaje jugable descargable para Mortal Kombat de 2011, con Robert Englund retomando su papel en aquella versión. El personaje posee 2 guantes en vez de uno y su apariencia es de la película de 2010, mientras que sus fatalities están basados en cómo él mata a los protagonistas de la saga original. Por ejemplo, su primer fatality es igual como mata a Glenn en la primera película. Se ha convertido en el segundo personaje no original de Mortal Kombat en aparecer en el juego, siendo Kratos de la serie God of War el primero, que era un personaje exclusivo para las versiones de la PlayStation 3 y el PlayStation Vita, mientras que Freddy estaba disponible en todas las versiones del juego. El juego mostraba a Krueger como un espíritu malvado que habita en el reino de los sueños y ataca a Shao Kahn por robar las almas de sus posibles víctimas. Durante la pelea, él es arrastrado a la representación ficticia del juego del mundo real,
El herido Kruger se arma con 2 garras de afeitar para continuar luchando contra Khan. Al derrotarlo, Kruger es enviado de regreso a Reino de los Sueños por Nightwolf, donde continúa persiguiendo los sueños de su primera presa humana. En octubre de 2017, Kruger fue lanzado como un personaje jugable descargable del 7º capítulo del juego de terror de supervivencia asimétrica Dead by Daylight, junto a Quentin Smith. Los eventos del capítulo se establecen inmediatamente después del escape de Nancy Holbrook de Kruger, después de lo cual se dirige a Quentin Smith como venganza por ayudarla, invadiendo los sueños de Smith. Lo obliga a ir a preescolar de Badham, donde los dos son llevados inconscientemente al universo de Dead by Daylight por una fuerza invisible.